Bien, en A Dos Voces siempre el debate político, el debate económico, y hoy vamos a tener en días especiales donde de repente venía todo tranquilo, se despertó el dólar, hay que preocuparse o no, es uno de los temas que vamos a debatir con Miguel Boyano, que ya está acá, es economista, asesor económico de Javier Milei, y Martín Tetaz, también economista, diputado del radicalismo. Sí, con sus equipos, con ellos, hablamos de las características que va a tener el debate. Es un debate típico de A Dos Voces, lo que venimos haciendo durante todo este año. El año pasado fue un año especial y hoy lo vamos a hacer aquí con los dos, hablando de los temas económicos que a vos te interesan. Claro, política contra la inflación, ahí está el primer eje temático. El segundo, consistencia del ajuste fiscal y equilibrio presupuestario. Política cambiaria y reservas del Banco Central es el eje, y el orden, Marcelo, de las exposiciones, como siempre, fue fijado por sorteo. Y bueno, no se pueden... Lo metemos en el primer minuto, es el minuto de presentación, y de acuerdo al orden establecido, Miguel Boyano va a hacer uso de su minuto. Miguel. Del tema de inflación, ¿verdad? No, su presentación, un minuto de presentación. ¿Presentación de qué? De su propuesta, de cómo ve la situación económica. Bueno, me parece que los resultados del gobierno de Javier Milei están a la vista, con inflación hacia la baja y sobre todo con un indicador que me parece muy importante, que es el riesgo país, que es donde votan con el bolsillo los inversores internacionales, que por supuesto va mejorando la chance de volver al mercado de crédito, y también esta inflación en tendencia bajista que se ha logrado sin tener que, vamos a decir, sustraer los depósitos como se decía en algún momento que iba a tener que hacerse por el tema de las LELIQs. O sea que no hubo no se violentó la propiedad privada, como dijo el presidente que se iba a hacer. Bueno, eso también está ayudando a la vuelta del crédito, y las expectativas de crecimiento para el año que viene están en torno al 5%, con una inflación que se espera entre el 20 y el 25%. Bien. Y, por supuesto, muy buenas perspectivas para el plano electoral, ¿no? Tetaz, un minuto de presentación suya. Todos los candidatos presidenciales en la última elección prometieron que iban a bajar la inflación, hasta Miriam Bregman prometió eso. La diferencia que generó el atractivo de la propuesta del presidente Milei es que propuso hacerlo sin ajustar a la gente, haciéndolo con la casta. Sin embargo, en lo que va del año, los jubilados llevan pagando con el 20% de sus ingresos. Cayeron Marcelo, Edgardo, Miguel, 20% los ingresos de los jubilados este año en total, en promedio. Esa fue la caída brutal y fueron uno de los aportantes más grandes al ajuste fiscal que hizo el presidente, que va a tener éxito en estabilizar. Yo estoy convencido que lo va a lograr, que va a estabilizar la Argentina, va a bajar la inflación. Es parte del consenso macroeconómico que tenemos que lograr. Tiene, por suerte, el presidente una de las oposiciones más constructivas y que puede tener en la historia. Entonces lo va a lograr, y ese consenso macroeconómico de estabilidad lo vamos a conseguir. Pero lo hizo ajustando a los que menos tienen. Bárbaro, ahora sí nos metemos en el eje primero, que es política contra la inflación. Así que tiene 2 minutos, Miguel, para explicar su propuesta. El gobierno recibió una situación hiperinflacionaria. Durante el gobierno de Alberto Fernández se emitió el equivalente a 20 puntos del producto. Incluso Massa en el último tramo emitió 13 puntos del producto. Cuando el presidente tomó el cargo, estaba viajando la inflación a un 1% diario, que anualizado da un 3.600 anual. Y el problema que se fue a atacar de fondo, porque se estaba ya en una situación de hiperinflación, fue cortar de cuajo el déficit fiscal, y también el cuasi fiscal. Fue una reducción de 15 puntos del producto, y para eso se cortó la emisión en todos los aspectos. Se cortó la emisión para financiar al Tesoro, se cortó la emisión para pagar intereses del Banco Central, para pagar los puts también, y también para tener que hacer la compra de dólares. Ahora, se esperaba que la tasa de inflación, por un momento se hablaba de que había quedado estancada en 4%, porque estuvo 4 meses ahí, tuvimos 2 meses cómodamente por debajo de 3%, y no se veía esta inflación desde los momentos más oscuros de la pandemia, ya por mayo del 2020.
Y lo que se escucha como falsos profetas es que en realidad la inflación está cayendo por una cuestión de atraso cambiario, que están pisando el dólar. Eso es totalmente falso, inexacto, porque la inflación baja porque no se emite más. Esa es la razón por la cual la inflación está bajando y de esa manera se ha quitado la carga del peor impuesto que estaba sufriendo la sociedad. Bien, muy bien. Gracias. Sus 2 minutos, Tetaz. El programa económico tiene un resultado claro de baja inflación, es un buen resultado. La política monetaria, sin embargo, ha sido bastante errática. Por ejemplo, entre los meses de mayo, junio, julio, la cantidad de dinero crecía, no como decía recién Miguel Bogiano, crecía al 17% mensual. Y cuando uno le preguntaba al jefe de gabinete de ministros en el Congreso por qué crecía, decía que porque la demanda crecía de dinero, entonces ellos le daban todo el dinero que pedía el mercado. Luego, cuando el ministro de Economía opinaba sobre política monetaria, decía que no, que era que la gente iba a tener que vender los dólares para poder pagar los impuestos porque iban a achicar la cantidad de pesos que había en la economía. O sea, uno decía que había dinero pasivo y que por lo tanto le entregaban al mercado lo que el mercado pedía, y el otro decía que no, que le limitaban la cantidad de dinero que le entregaban al mercado cuando había aumentado 46% la cantidad de pesos en el mercado. Ahora llevamos 3 meses consecutivos donde está estancada la cantidad de dinero. Efectivamente ahora la cantidad de dinero no crece, crece menos que la inflación y el resultado en precios se está notando. Efectivamente está empezando a bajar un poco más fuerte la inflación ahora, pero falta dentro de la política monetaria del gobierno un eje central de cualquier programa de estabilización, que es un programa de coordinación de expectativas. Entonces, como no existe ese programa de coordinación de expectativas y el Banco Central no opina sobre el tema, entonces la caída en la actividad económica es mucho más fuerte que en cualquier otro plan. Recientemente lo mostró, por ejemplo, Emilio Campo en varios tuits, que mostró el gráfico del programa de estabilización actual, el de Milei, en comparativa con el programa del Plan Austral o el Plan de Convertibilidad o el Plan Real en Brasil. Y esencialmente lo que muestra es el mismo resultado, buen resultado en materia de reducción de inflación, pero pésimo resultado en materia de actividad. Este es el peor de los planes de estabilización en términos del impacto de caída de actividad que hay. Cierto, y es verdad lo que decía recién Bogiano, está en lo cierto, el asesor, la herencia fue tremenda, la herencia que recibió este gobierno fue tremenda, pero hubo un rodrigazo, nadie lo quiere decir con estas palabras, pero hubo un rodrigazo en diciembre, el salto de tipo de cambio, el salto de tarifa fue similar al de un rodrigazo, y el impacto en actividad fue mucho más fuerte que el necesario para frenar los precios. Bueno, vamos ahora, Marcelo, con 1 minuto de réplica cada uno y después a ver 4 minutos libres para que puedan discutir. Sí, Bogiano. Sí, la caída de la actividad en su peor momento estuvo en el 2,5% y ya hoy estamos con los mismos niveles de actividad de diciembre del año pasado. Así que si pensamos que hubo un ajuste de 15 puntos del producto y que en lo peor de la caída estábamos en 2,5% de caída de actividad, bueno, yo realmente no sé de qué estamos hablando, porque me parece que el orden de magnitud del ajuste con este resultado recesivo inevitable, me parece que decir que es de los peores es simplemente equivocado. Además de que muchas veces las comparaciones con otros programas se hacen bien difíciles porque las circunstancias no son las mismas. Y respecto de los dichos del ministro de Economía en su momento, me parece que no tiene que ver con imprecisiones de la política monetaria y de la cantidad de dinero, sino con la visión que él tenía, y fue una advertencia certera. Incluso muchos periodistas lo criticaron como diciendo, le está obligando a la gente a vender los dólares. Estaba haciendo el anuncio diciendo, miren, entiendan lo que va a pasar. Van a faltar pesos y le va a convenir vender dólares. Y sucedió eso. Bárbaro. El minuto de réplica para Martín Tetaz. El problema, por supuesto, el ministro de Economía puede decir lo que le parezca, está bien. Lo ideal sería en un país civilizado que el ministro de Economía no opine sobre la política monetaria, que tampoco lo haga el presidente, que solo sea atribución del Banco Central. Este gobierno pretende anular la independencia por completo del Banco Central y que todas las decisiones se tomen en conjunto. Es opinable, esa es una cuestión opinable, pero claro, no hay voz del Banco Central en todo esto. Entonces nadie sabe cuál es la política monetaria concreta del gobierno. El ejemplo que te di yo es para que notemos que el ministro de Economía y el jefe de gabinete del gobierno opinan dos cosas distintas. Uno cree que la política monetaria está funcionando de una manera, con dinero pasivo, y el otro cree que la política monetaria está funcionando con fijación de agregado monetario. Es un poco técnica la diferencia, pero lo que quiero transmitir es que no tienen entre ellos, no se ponen de acuerdo de cómo funciona la política monetaria. Y el único que tendría que hablar, que es el presidente del Banco Central, sobre cómo funciona la política monetaria, no habla. O ustedes le conocen la cara a Bausili, nadie se la conoce. Yo lo conozco, es un gran profesional, pero no tiene la independencia que tiene que tener el Banco Central y no está guiando la política monetaria y por eso no se expresa.
Bien, muy bien. Bueno, ahí están las exposiciones. Vamos a 4 minutos libres. Pueden interactuar entre ustedes, ¿no? No sé. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Martín cuál sería la fórmula que propone el radicalismo para bajar la inflación, porque en general siempre han sido muy laxos con el gasto público, han convivido con el déficit. Entonces, no sé, pondrían más impuestos, abogarían por un control de precios, intervendría más la economía, porque al final escucho un montón de críticas técnicas, estoy en desacuerdo con esa visión que vos marcás de esta desinteligencia dentro del gobierno, pero sobre todo los resultados. ¿Quién hubiera dicho a comienzo de año, quién no hubiera firmado los resultados que estamos teniendo? A todas luces son un éxito, entonces me parece que, no sé, me resulta, no sé, inverosímil la crítica acá. Te tomo el guante de la chicana radical. Mirá, la mayoría de los presidentes radicales no tuvieron inflación. Es decir, el único presidente que tuvo problemas con la inflación fue un presidente que recibió una situación hiperinflacionaria, recibió una inflación de 460% anualizado, una inflación volando, y el objetivo que le pedía a la sociedad era el objetivo de la vuelta a la democracia. Lo consiguió con creces. Yo creo que si Milei logra, en el mismo sentido que Alfonsín logró que vuelva a la estabilidad y el pacto democrático en Argentina, si Milei logra que vuelva a la estabilidad y el pacto de la estabilidad en Argentina, sería un golazo de media cancha. Debería empezar por mandar el presupuesto para el Congreso. Así toda la política le pone la firma al equilibrio presupuestario. Yo creo que es muy importante el equilibrio presupuestario. Yo creo que toda la política tiene que ponerle la firma para que el equilibrio presupuestario no sea atributo de Milei, sea atributo de toda la clase política que le hizo un clic, que cambió, que entendió que Argentina no puede tener déficit presupuestario, que tiene que tener equilibrio, y que la gente no esté en cada elección con el corazón en la mano pensando, uy, ¿y si no gana este? Y entonces se viene todo a la plim, plim, plim. Encima en la provincia de Buenos Aires aparece candidata Cristina, uy, no sea cosa que gane. Y si vuelven los cantos, se vuelven. Nosotros lo que necesitamos, la mejor contribución que puede hacer el presidente Milei, es darle absoluta independencia al Banco Central. No sé por qué no lo hacen. No sé por qué no mandan el presupuesto al Congreso. Así la política se compromete con el equilibrio presupuestario. Así la sociedad se compromete con una moneda estable y no importa quién gobierne. Hablaste de hiperinflación heredada, Alfonsín. No me quiero poner a hacer revisionismo histórico, pero la generó él mismo y fue una catástrofe económica el gobierno. Un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Bueno, la generó él mismo la inflación después del Plan Austral, en fin. Ahora, después de eso, aparte del tema de la inflación, lo que estás marcando también del consenso de déficit fiscal que no debería estar, me llama la atención porque vos mismo votaste a favor del aumento de esta fórmula que aumentaba el costo para el erario público de los jubilados. También te sumaste a lo que era el aumento para las universidades. O sea, dos leyes diseñadas con el objetivo claro por parte de la casta política de atacar al superávit fiscal, y vos ahora hacés la bandera de que defendés el déficit, Martín. La verdad que me resulta una contradicción galopante. Claro, porque si vos construís tu equilibrio presupuestario sacándole el 20% de los jubilados, me parece que no es sostenible en el tiempo ese equilibrio. Entonces, los jubilados tienen que ganar. ¿Nosotros qué pedíamos? Que los jubilados ganaran por lo menos la misma miseria que les había pagado Alberto Fernández en diciembre. Estaba todo el mundo de acuerdo con eso, inclusive los legisladores de ustedes también estaban de acuerdo con eso. La única diferencia era que había que devolverle el 8% que ustedes le chorearon en enero, que no le dieron la inflación de enero, le chorearon un 8% que no se lo dieron. Chorearon es una palabra sí, que no, se lo chorearon en la realidad, no porque si vos, claro, si hay inflación, vos te lo comés, no le das el 8% de la inflación de enero a los jubilados, entonces claro, la cuenta cierra un poco más fácil. Capaz que si matan 500.000 jubilados también les cierra más fácil. Sí. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos... Esperá, déjame cerrar el argumento. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos jubilados, no solamente le sacaron de la jubilación y pagaron el equilibrio presupuestario con los jubilados, le desregularon las prepagas, tuvieron que dar marcha atrás porque se mandaron una segunda macana y ahora se acaban de mandar otra más con los remedios, los están asesinando. Sí, pero es mucha demagogia hablar de los jubilados porque ¿por qué no le pagamos 10 veces más? Lo único que me tenés que decir es de dónde va a salir la plata. Absolutamente. Absolutamente, pero ustedes no decidan de dónde va a salir. Que sea el dinero para pagar a los jubilados. Entonces, parece que sigue los políticos con la idea de que nosotros primero le dimos en la ley base, nosotros en la ley base le dimos primero las herramientas para que ustedes puedan pagarle a los jubilados lo que les correspondía. Vos sabés. Por ejemplo, te doy un dato. Le dimos dentro de la ley base. Permitime responderte. Cara a cara. Tienen que acercar. Bueno, pero déjame que te dé un dato. Dentro de la ley base había un artículo que habilitaba al presidente a eliminar buena parte de los beneficios fiscales que tienen, por ejemplo, las empresas de Tierra del Fuego. Hay 4 puntos del PBI.
Sobra para pagarle a los jubilados 10 veces. Escuchame una cosa. 10 veces para pagarle a los Acá, jubilados, la gran pero no le dieron crítica- quórum a eso. pero A ver, escuchame una Martín. No cosa. querían, La no gran- quieren tocar algunos intereses. Martín, Los Hemos- intereses de las grandes empresas Tenemos que ir cuando al avisando momento de la que no puedo pregunta. hablar. Rapidito. Vamos a hacer una cosa, vamos a respetar la regla del juego. Claro, porque si no desarmamos toda la Los estructura del invitamos debate. a Vengan al pasar. centro, porque esto mismo lo pueden trasladar ahora a pregunta y respuesta. Bueno, vamos al centro. Bien. Miguel, bueno, pero son las reglas del debate. Bien, vamos al centro. Bien, muy bien. Ahí estamos, el cara a cara, ¿eh? Acá como es, tiene uno pregunta en 30 segundos, el otro tiene un minuto para responder y después se invierte. De acuerdo a lo que acordamos, pregunta Martín Tetaz. 30 segundos. su ¿Por qué pregunta. ¿Puedo responderlo de ¿Por antes? qué frenan la aprobación del presupuesto en el Congreso? ¿Por qué no lo mandan y por qué no convocan a extraordinaria rápidamente para que podamos trabajar en el verano como todos queremos, aprobando un presupuesto que contribuiría a que baje más el riesgo país y a que haya más estabilidad en Argentina? Me parece que el Congreso se pasó de pícaro y empezó a pedir un montón de cosas que el gobierno no estaba dispuesto a dar. Y ahora se encuentran de repente con que el gobierno queda con el presupuesto del 2023. Y por supuesto tiene una ventaja estratégica de hacerlo. Pero perdieron la oportunidad ustedes. No, si los que ustedes sacaron el debate de la comisión. Nosotros, no es que había un dictamen nuestro pidiendo otra cosa distinta. No existió eso. Evidentemente tuvieron la ventana de oportunidad de votar el presupuesto. No la tuvimos porque ustedes no avanzaron en el dictamen. No se puede votar si ustedes no avanzan en el dictamen. Ustedes retiraron el dictamen, retiraron las reuniones de la Comisión de Presupuesto, que era la que tenía que discutirlo. Por lo tanto, ustedes abortaron el debate del presupuesto. No hay ninguna excusa. La oposición no tuvo nada que ver. Nunca hubo una oposición más constructiva que esta vez por temas presupuestarios. En un Jamás. determinado momento eso se podía haber avanzado. ¿Se puede ahora? pero Manden tú- a extraordinaria ese presupuesto. Bien. A ver, Vamos a hacer lo siguiente. vos preguntabas, él tenía que responder. Ahora se claro. invierte. Bueno, Ahora dale, se dale. invierte. Pregunta a Boyano ahora- y responde. Voy a dale. tratar de responder también. Sí, ¿no? porque no había permitido. Ahora, Dale. claro, lo que te estoy diciendo es que mismo en las negociaciones previas a este dictamen, lo que se estaba pidiendo era cada vez más y al final se cayeron las negociaciones. Por eso pero no hubo no fue dictamen. así, eso es mentira. Era Martín A que ver, Martín, responda a él y ¿qué pasa? después... Si querés- Tenés la chance de Martín. extraordinarias ahora. Preséntenlo en extraordinaria, llamen a extraordinaria y discutamos el presupuesto. Yo Y quiero bueno, trabajar. el gobierno toma la decisión estratégica de no mandarlo Vos sabés que extraordinarias. eso es malo para el país. Yo sé que eso le da al gobierno la posibilidad, Discrecionalidad. le da al gobierno la posibilidad Bien. de forzar a las provincias Bien. a hacer determinados Vamos ajustes que no quieren absolutamente. De hacer. acuerdo a la regla del juego, Boyano pregunta 30 segundos, responde un minuto Tetaz. Sí, la pregunta que a mí me interesaría hacer tiene que ver con justamente esto que yo te preguntaba antes. La idea de cómo vos estás abogando por el superávit fiscal y sin embargo, en dos oportunidades, el presidente tuvo que vetar tanto el aumento a jubilados, el cambio de la fórmula, como el aumento de las universidades. Y fíjate lo que pasó. Después de esos dos vetos, el riesgo país cayó de 1000 puntos a 700 en los siguientes 45 días, porque al final el gobierno, el mercado terminó de comprender que definitivamente había alguien que iba a estar defendiendo sus a capa y espada el 30 superávit segundos. fiscal. El A riesgo ver, país, tu minuto, el riesgo país se Martín. desplomó con el éxito del blanqueo. Funcionó muy bien el blanqueo, despejó todas las dudas sobre los vencimientos de dólares que tenía que hacer Estás el gobierno. equivocado con y el por eso- timing. No, ese fue el timing, te lo muestro. Estás equivocado Si con querés, el después timing. la seguimos en redes sociales y te muestro el timing, pero no fue después de las votaciones ni fue después del veto del presidente. Fue exactamente después de que empezó a ser exitoso el blanqueo, ahí se derrumbó con el éxito del blanqueo el riesgo país. Pero déjame decirte algo, nosotros lo que queríamos era que ustedes cumplieran la ley. Dentro del mismo presupuesto del 2023, que ahora están prorrogando, te aviso, hay una cláusula. La anteúltima cláusula la pusimos a propósito para que Massa no ajustara a las universidades. Le pusimos una cláusula. El presupuesto de educación no puede ser menor que 1,33 puntos del PBI. Ustedes no cumplieron la ley este año. Nosotros lo único que queríamos era que cumplieran la ley de presupuesto que ustedes tenían. No había nada más. Tenían que organizar los recursos Bien, entre ustedes, ahí está lo tenían que su- cumplir. Van a tener la oportunidad de vuelta ahora. Si no hay presupuesto, van a tener la Bien. oportunidad para devolverle la plata que le Martín, sacaron a las tú- universidades. Pueden volver a sus lugares para el segundo eje, que es segundo eje. consistencia del ajuste fiscal y equilibrio presupuestario.